Buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. En estos próximos 25 minutos trataremos de abordar los temas, el tema de osteoporosis en la menopausia y los conceptos básicos que se nos pidió. La osteoporosis es una enfermedad sistémica del esqueleto que se caracteriza por una disminución en la masa ósea y un deterioro en la microarquitectura del hueso, con un aumento en la fragilidad y susceptibilidad a las fracturas. Es pues un trastorno esquelético que se caracteriza por un compromiso en la fortaleza del hueso y una predisposición aumentada en el riesgo para fracturas. La fortaleza del hueso se refleja por la integridad de dos factores principales. El primero es la densidad del hueso y el segundo es la calidad del hueso. Es pues una enfermedad crónica que no tiene cura, la tenemos que considerar de esa manera. La densidad ósea se mide en gramos de mineral por área de superficie, es decir, gramos por centímetro cuadrado. El concepto de masa ósea es el máximo de masa ósea o densidad de hueso que se alcanza en un periodo de tiempo de vida, es decir, aproximadamente hasta los 30 años de edad es donde dejamos de calcificar nuestro hueso, donde nuestro hueso termina de la osificación. Y esto es importante porque mantiene un periodo de meseta estable hasta aproximadamente los 48 años, donde empieza un declive con la disminución de la función de los estrógenos. La posmenopausia, la resorción ósea en la posmenopausia está incrementada hasta un 70%. Y no solamente la formación de hueso está disminuida, sino que en muchos pacientes la formación de hueso se reduce hasta un 15%. Entonces, esta alteración entre la destrucción y la formación ósea ocasiona un desequilibrio con un incremento en la resorción del hueso. Aquí tenemos, pues, vean, la curva de adquirir la masa ósea pico, aproximadamente hasta los 30 años, y dependiendo de múltiples factores como la actividad física, factores nutricionales, el aporte de calcio, la biodisponibilidad de fósforo, las concentraciones de vitamina D, la ingesta de proteínas y los niveles hormonales para conseguir que un individuo logre la masa ósea pico, para la edad promedio y en comparación con el resto de la población de la misma edad. Y esta masa se mantiene aproximadamente hasta los 48, 47 años, donde empieza un declive rápido, progresivo, y va en relación directa con la transición a la menopausia. En esta fase del ciclo ovárico, donde se va perdiendo el aporte o los niveles de estrógenos, y se prolonga hasta 2 años después. Por eso es tan importante esta parte, porque ahí es donde se puede modificar el curso de la enfermedad de nuestras pacientes. Entonces, la deficiencia de estrógenos conduce a una pérdida rápida del hueso, que es máxima entre los primeros 2 a 3 años después de la transición a la menopausia y puede prevenirse mediante el aporte de terapia para la menopausia. Esta terapia para la menopausia no solo reduce la pérdida del hueso, sino que reduce significativamente el riesgo de todas las fracturas hasta un 20 a 40% y reduce también el riesgo de fractura vertebral hasta un 40%. Claro, se debe de valorar el perfil de riesgo cardiovascular de cada mujer, de cada paciente, los factores de cáncer de mama y los factores de trombosis. El tipo de estrógeno que se va a utilizar, el progestágeno y al mismo tiempo las dosis y vías de administración. Conocemos que los estrógenos son osteoprotectores, promueven la formación de las células precursoras de osteoblastos para la formación del hueso. Aparte, tienen una regulación hacia la formación de osteoclastos, disminuye la diferenciación de las células precursoras de osteoblastos y además incrementa la apoptosis de los osteoblastos. Este efecto osteoprotector anabólico también y osteoclastogénico, pues condiciona que el hueso, que la homeostasis se mantenga estable, tanto la resorción
como la formación de hueso. Cuando este equilibrio se rompe, hay una proliferación de precursores de osteoclastos con un aumento en la degradación del hueso, una disminución de la maduración de precursores de osteoblastos que lleva a la disminución de formación de hueso, con un aumento en la formación de osteoclastos y destrucción ósea, por lo tanto. El fenotipo inmunológico que tenemos en nuestras pacientes en la posmenopausia es un tipo de inflamación crónica, gran liberación de interleucinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, interleucina 6, liberación de gran cantidad de ligando. Todo esto va a condicionar disminución en la maduración de las células del mesénquima con disminución de los precursores de osteoblastos y disminución de osteoblastos, por un lado. Por lo tanto, menor formación de hueso. Y por otro lado, disminuye la apoptosis de los osteoclastos con incremento de los factores que van a condicionar mayor maduración de los precursores de osteoclastos. Entonces se forma un desequilibrio entre la resorción ósea y la formación ósea, teniendo como consecuencia, pues, debilidad en nuestras trabéculas y riesgo de microfracturas. Se calcula que alrededor de 10 millones de estadounidenses tienen osteoporosis y 43 millones tienen masa ósea baja, o sea, osteopenia. Y para el 2030 el número de adultos con osteoporosis y masa ósea baja será alrededor de 71 millones. La calidad ósea comprometida conduce al riesgo de fracturas por fragilidad con una incidencia mundial de alrededor de 9 millones al año. Se calcula que 2 millones de fracturas ocurren al año y esto en Estados Unidos es 1 de cada 2 mujeres blancas y alrededor de 1 a 5 hombres. Cuando nuestro paciente llega al consultorio, regularmente no se quejan, no tienen algún síntoma, son asintomáticas. Tenemos que investigar si existe algún antecedente de fractura por fragilidad o por trauma leve. Debemos detectar, y es algo muy sencillo que podemos hacer todos los días en el consultorio, variaciones en la estatura que pueden ser de 3 hasta 4 centímetros y apoyarnos siempre con un estudio de densitometría ósea. Estos son los factores de riesgo que nos van a ayudar a valorar a nuestra paciente y que son de utilidad para medir posteriormente el riesgo de fractura de cada uno, como el género, antecedentes de fractura previa, el uso de glucocorticoides, la ingesta de alcohol de 3 o más dosis por día, la estatura, las variaciones en la estatura, si el paciente tiene padres con fractura de cadera, si el paciente tiene artritis reumatoide, valorar la densidad mineral ósea que se refleja en gramos por centímetro cuadrado, la edad, si es fumador activo, si tiene factores para osteoporosis secundaria, el peso, si nuestro paciente alcanzó la densidad ósea, la masa ósea pico en personas que son muy delgadas regularmente no alcanzan una masa ósea pico que debe ser para su edad. La forma de medir la densidad mineral ósea se hace a través de un estudio de absorciometría dual de rayos X, conocido como DEXA. Es el medio para medir esta densidad utilizando imágenes espectrales. Se trata pues de que 2 haces de rayos X con diferentes niveles de energía se dirigen a los huesos del paciente. Estos son absorbidos por los tejidos blandos y la densidad ósea se puede determinar a partir de la absorción de cada haz por parte del hueso. Y las imágenes espectrales son las que nos van a reflejar esta absorción de estos 2 haces de rayos X que pasan. Haciendo una gráfica que vamos a ver más adelante, pero nos toman como normal entre -1 hasta +1 desviaciones estándar y entre -1 a -2.4 como baja masa ósea, de -2.5 a -4 desviaciones estándar como posibilidad de osteoporosis. Así es una de las gráficas que nos muestran en las densitometrías. Hay muchas formas, pero esta es una de las principales que vamos a encontrar. Gramos por centímetros cuadrados en esta columna y en la parte de abajo va graficada la edad del paciente. Entonces se hace un cruce entre
entre los gramos por centímetro cuadrado, que es la densidad, y la edad del paciente. Y en la columna de la derecha encontramos el resultado. Siendo así, bueno, la valoración entre la vértebra 1 y la vértebra 4, la densidad medida en gramos por centímetro cuadrado, y el T-score, que es el que debemos tomar en cuenta para nuestros pacientes posmenopáusicos. Así lo van a encontrar, así se los van a reportar en la densitometría, gramos por centímetro cuadrado, la edad del paciente, y es muy fácil, ven ustedes, es una cuestión muy técnica. Valoramos L1 a L4, ¿sí? En las caderas debemos tomar en cuenta el cuello femoral y el fémur total. En ocasiones pueden estar, aunque en esta paciente las dos, el reporte de las dos tienen una densidad ósea, una densidad mineral ósea que alcanza la osteoporosis, y en gramos por centímetros cuadrados no hay mucha diferencia entre el cuello femoral y el fémur total. Los pacientes se pueden fracturar en el cuello femoral, perdón, en el cuello femoral o en el fémur total. FRAX es una herramienta que nos ayuda a evaluar el riesgo de fractura a 10 años y se ha estandarizado para muchos países utilizando diversos datos epidemiológicos que incluso ya valoramos en el consultorio que les decía, preguntando a nuestra paciente. Se trata aquí pues en entrar a esta página, podemos poner el dato aquí del paciente, la identificación de nuestro paciente, la fecha de nacimiento, si es masculino o femenino, el peso, la estatura, ponen centímetros, y los factores de riesgo que previamente habíamos buscado en nuestros pacientes, el antecedente de fractura previa o fractura por fragilidad, el antecedente de padres con fractura de cadera, si el paciente es fumador o no, si toma glucocorticoides, una dosis que puede ser igual a 5 miligramos por día en los últimos 3 meses, si el paciente tiene artritis reumatoide, si tiene patología para osteoporosis secundaria, el consumo de alcohol de 3 o más dosis, y cómo está la densidad mineral del hueso en el cuello femoral. Aquí tenemos que darle clic y seleccionar el equipo con el cual se le hizo el estudio de densitometría, y en esta parte se ponen en los gramos por centímetro cuadrado. Ya existe para una evaluación para México, para los pacientes mexicanos. Este es un ejemplo clásico, ponemos el nombre, la edad, rellenamos los cuadritos, y ven ustedes, aquí el equipo es muy importante porque cada equipo está calibrado a un estándar diferente. Los gramos por centímetro cuadrado y el resultado. Para fractura osteoporótica mayor no debe ser más del 20%, ni para fractura de cadera mayor del 3%. Si el resultado es mayor a este porcentaje, este paciente debe recibir tratamiento antiosteoporótico. Y es de utilidad usar el FRAX para pacientes vírgenes a tratamiento o cuando deseas cambiar la terapia para osteoporosis. Junto con la disminución de los estrógenos, aparecen cambios que son importantes tanto en el hueso como en el músculo, que van de la mano. Disminuye la cantidad de músculo progresivamente, conocido como sarcopenia, y de la mano disminuye también la densidad mineral del hueso. Eso es conocido como osteosarcopenia. Esto sucede durante el inicio de la transición a la menopausia y en los primeros 2 a 3 años de la posmenopausia. Por eso es tan importante incidir en ese momento, porque podemos prevenir la pérdida de masa ósea, disminuir en los pacientes cuando disminuye la fuerza muscular, incrementa el riesgo de caída y posteriormente la dependencia al mismo o el riesgo de fractura también por las caídas. Además de que se presentan alteraciones como hígado graso, fibrosis, hasta llegar a la cirrosis hepática. Aquí está, va de la mano esta pérdida de masa muscular y masa ósea con la llegada de la transición a la menopausia. Reconocer las causas de osteoporosis secundaria en cada uno de nuestros pacientes, las que son de origen endocrino, como el hiperparatiroidismo, la hiperfosfatemia, el hipercortisolismo, los factores nutricionales, la deficiencia de vitamina D o de aporte de calcio, los medicamentos, muy importante. Nosotros los reumatólogos utilizamos los glucocorticoides y tenemos que tener esa costumbre de realizarle densitometría a nuestros pacientes. La presencia de artritis reumatoide, enfermedad pulmonar intersticial,
dentro de otras, y otros factores hematológicos y de tejido conectivo. El tratamiento lo podemos dividir en farmacológico y no farmacológico. La dieta, que representa una parte importante, debemos dar alimentos ricos en calcio, disminuir la ingesta de alcohol, limitar la ingesta de cafeína, suspender el hábito de fumar y mantener el estilo de vida realizando ejercicio al menos de 30 a 45 minutos por día, por lo menos 3 a 4 veces por semana. Un aporte de calcio con la dieta, que no es difícil encontrar, hay mucha información. Aquellos pacientes que son intolerantes a la lactosa, pues las opciones que tenemos de los derivados de leche, que bueno, no se considera leche, las de almendra, ¿verdad? Pero que tienen gran cantidad de calcio. Dentro de las medidas farmacológicas, todas las pacientes deben recibir calcio y vitamina D, entre 1.200 y 1.500 miligramos de calcio por día en aquellas mujeres mayores de 50 años, y un suplemento adecuado de vitamina D, ya sea el suplemento puede ser de 2.000, de 4.000, de 5.000, de 100.000, porque el objetivo finalmente de dar vitamina D es mantener los niveles séricos de la 25-hidroxivitamina D en sangre entre 30 y 50 nanogramos por mililitro para garantizar un aporte adecuado de calcio al hueso. Los medicamentos los podemos dividir en los que son antirresortivos, que son los de medicamentos de primera línea, son los conocidos como bifosfonatos, dentro de los cuales también no es un bifosfonato, pero es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. Otros, los inhibidores específicos de los receptores de estrógenos, como el raloxifeno, vasoxifeno, y el papel importante de dar un aporte adecuado de estrógenos en esta transición de la menopausia y en los próximos dos años. Los anabólicos osteoformadores, que son los únicos medicamentos que son capaces de formar hueso. Los análogos de la hormona paratiroidea, como la teriparatide y abaloparatide, y romosozumab, que tiene un efecto doble, es tanto un efecto osteoformador, anabólico osteoformador, y un antirresortivo. Entonces, pues, la elección de un tratamiento bajo el contexto de una estrategia a largo plazo integral, particularmente en estas pacientes en la posmenopausia temprana, que se encuentran en un riesgo bajo o moderado de fractura por fragilidad durante los primeros 10 años de la menopausia. Es cuando vamos a incidir más, pierde más hueso, se pierde más músculo, pero con un riesgo mayor en el resto de la vida. Debe considerarse la terapia hormonal para la menopausia como una primera opción en el mantenimiento de la salud ósea en aquellas mujeres en las que no se justifican los medicamentos, el resto de medicamentos específicos osteoformadores. Entonces, los medicamentos antirresortivos, como los bifosfonatos, tenemos el alendronato, el riseronato, ivandronato, ácido zoledrónico, que son los más utilizados y disponibles en México. Estos se tienen que fijar a la hidroxiapatita del hueso para que el osteoclasto, al momento de hacer la resorción ósea, sean absorbidos. Al absorber al bifosfonato, el proceso de degradación del hueso se detiene porque incrementa la apoptosis y disminuye la farnesilpirofosfato, que es la enzima que degrada el hueso. Por una parte, ese es el mecanismo de acción básicamente de los bifosfonatos, y el denosumab es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el RAN ligando, disminuye la maduración de los precursores de osteoclastos. Entonces, al no haber precursores de osteoclastos, no hay maduración. Y los estrógenos y moduladores selectivos de los receptores estrogénicos lo que hacen también es inhibir los receptores que tienen los precursores de osteoclastos, por lo tanto disminuye la producción de osteoclastos e incrementan la apoptosis de los mismos. A las diferentes dosis y vías de administración, todos los medicamentos han resultado ser efectivos a largo plazo, entre 3 a 5 años. Algunos tienen cierta predisposición por el hueso vertebral, como el ivandronato y el raloxifeno, vasoxifeno, para mejorar incrementar los niveles de densidad ósea en el hueso vertebral.
otros estudios que han demostrado que los bifosfonatos son buenos y efectivos. No nos vamos a detener a hacer todo el análisis, pero importante aquí mencionar que un factor de riesgo importante que debemos tener en cuenta, aunque no es muy frecuente, es la necrosis de la mandíbula, que bueno, puede suceder entre 1 a 10,000 y 1 a 100,000 años vida. Yo tengo practicando la reumatología desde el 2004, que egresé de la residencia, y me ha tocado ver aproximadamente 5 casos en todo este tiempo. Y los medicamentos osteoformadores, que son los únicos que forman hueso, como los análogos de la hormona paratiroidea, como teriparatide, abaloparatide, y les decía el romosozumab con doble efecto, osteoformador y antiresortivo. El problema de estos medicamentos es que el teriparatide y abaloparatide es un tratamiento por 2 años y el romosozumab es por 1 año. Al suspenderlos o al terminar la terapia, debemos continuar con un tratamiento antirresortivo para prevenir la pérdida ósea y la resistencia del mismo. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener en cuenta la morbilidad de nuestros pacientes, como la otra pandemia, que es la obesidad, la dislipidemia, la presencia de diabetes mellitus, el hígado graso no alcohólico, que les decía al principio de la transición a la menopausia, que es muy importante, y la enfermedad cardiovascular? El análisis para estas 5 comorbilidades, para cada uno de los grupos, pues aparentemente son seguros en la elección en la primera elección, y algunos detalles, por ejemplo, con el ácido zoledrónico, que tiene un mayor riesgo de osteonecrosis de mandíbula en pacientes que tienen cáncer y obesidad. En los pacientes con diabetes mellitus debemos tratar de evitarlos en aquellos pacientes que tienen una de filtración glomerular por debajo de 35 mililitros por minuto. En pocas ocasiones, en pacientes de hígado graso no alcohólico, tiene un incremento en las transaminasas. En la dislipidemia, la enfermedad cardiovascular parece tener una aceptación. El denosumab, que es con su principal efecto, inhibir el RAN ligando, bueno, en el hígado graso no alcohólico parece tener un efecto antiinflamatorio benéfico, igual que en las pacientes que tienen artritis reumatoide. Los inhibidores de los receptores de estrógeno pueden aumentar el riesgo de enfermedad de trombosis venosa en casi todos los 5 comorbilidades que hemos evaluado, y los análogos de la hormona paratiroidea parecen ser muy seguros. No se deben administrar en pacientes que han tenido cáncer, simplemente. Y romosozumab parece también ser muy seguro cuando se administra con estas comorbilidades. Precaución en aquellos pacientes que han tenido un infarto al miocardio reciente o un evento vascular cerebral, deben ser evitados. Todos deben recibir suplementos de calcio y vitamina D. Debemos evitar el riesgo de caídas, además de todos los factores hormonales que hemos comentado, y de dar un aporte de calcio y vitamina D adecuados. Hacer un ejercicio donde se fortalezcan los músculos, que casi esto los médicos no lo hacemos, pero es una parte muy importante, la prevención de las caídas, fortalecer los músculos flexores y extensores de las extremidades. Si nosotros hacemos esta indicación a nuestros pacientes, tendremos una mejor calidad de vida. El ejercicio, entre el impacto que significa el caminar o el trotar, si el paciente lo puede hacer, está bien. El impacto es un estímulo eléctrico, que va a decirle al osteoblasto que necesita más hueso, y responde a este estímulo calcificando más el hueso. Bueno, espero haya dejado algunas cosas en duda, muchas dudas, para que puedan preguntar. Muchas gracias por su atención.